Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Filosofía 2, correspondiente al día 7 de julio del 2020. Primero que nada, les recuerdo que la próxima semana tenemos el examen y también que el día 9 de julio de este año tienen ustedes que haber entregado eh, su ensayo sobre el libro de Maquiavelo para tener derecho a examen. Esto significa que aquellos que no lo han entregado, pues bueno, todavía tienen hasta el día 9 de julio a medianoche para entregarlo si no quieren no tener derecho a examen. Y también muy importante mencionarles que los ensayos tienen que ser redactados por ustedes. He detectado en otros grupos, espero que aquí no sea el caso, pero si se sienten identificados, pues váyanle pensando. He detectado algunos que entran al libro, copian frases del libro, las pegan al documento y lo entregan. Y pues eso no es hacer un ensayo. O sea, para empezar, eso no es hacer un ensayo. Ustedes tienen que leer el texto, reflexionar sobre el texto y escribir ustedes el ensayo. No vale copiado del libro. O sea, aunque sea del libro que yo les estoy dando, no vale que lo copien de ahí. Toda cita tiene que ir con entrecomillado y tal cual dice ahí en las instrucciones, no deben abusar de las citas textuales. Entonces, si yo detecto un trabajo así, pues van a perder el derecho al examen porque eso no es hacer un ensayo. Clarito dice en las instrucciones que lo tienen que redactar ustedes. Así que si están ustedes en esa situación, que lo hayan hecho así, pues váyanle pensando y mejor anulen la entrega, hagan su ensayo y entréguenlo correctamente. Si no quieren que a la hora de la hora yo les diga, pues no tienes derecho a examen. Va para todos, ustedes conocen sus pecados. Yo no voy a exhibir a nadie aquí, pero si hay alguno de ustedes que esté en esa situación, pues sabe perfectamente lo que hizo y sabe perfectamente lo que va a pasar si no toma medidas ahorita, que todavía está a tiempo. El próximo jueves es el último día para entregar todos los trabajos que estén pendientes. Bien, la sesión pasada estuvimos hablando del contractualismo y hoy vamos a cerrar este tema con un filósofo también contractualista y del que también vale la pena aprender un poco de su pensamiento filosófico en general, no solo del contractualismo. Y es John Locke. John Locke era un filósofo inglés que nació en 1632 y murió en 1704. También era médico y su corriente, aparte del contractualismo, es el llamado empirismo. Vamos a comentar en sucesivas clases a qué me refiero con el empirismo, pero es también uno de los principales impulsores del liberalismo clásico, ¿sí? Él formula una teoría en un texto que se conoce como el segundo ensayo sobre el gobierno civil o ensayo sobre el gobierno civil, en el cual establece, por un lado, que el ser humano pues no es ni bueno ni malo. Es una postura muy interesante porque dice, el ser humano no es bueno ni malo. El ser humano nace como una hoja en blanco, como esta hoja en blanco que tengo en la mano, así, sin nada. No es bueno, no es malo. ¿Qué es lo que va a hacer que esta hoja en blanco, o lo que él llama la pizarra en blanco, sea buena o sea mala? Lo que vayamos escribiendo en ella. Lo que quiere decir que el ser humano aprende de forma empírica las cosas. No nace con ideas innatas de lo bueno y de lo malo, y que por lo tanto, si no nace con ideas innatas, es la sociedad la que lo impulsará a ser bueno o a ser malo, dependiendo de las circunstancias que le haya tocado vivir a esa persona en particular.
Entonces, a diferencia de Hobbes, que hablaba de un estado de la naturaleza de conflicto, y de un Rousseau que hablaba de un estado de la naturaleza perfecto, en el caso de John Locke, él considera que el estado de la naturaleza del ser humano es como una hoja en blanco, como una pizarra blanca completamente, que no tiene ideas, que no tiene ahí nada, y que son las circunstancias las que van a generar poco a poco que las personas tengan esas ideas, o que puedan seguir pues por la vida. Él habla incluso de las ideas simples y de las ideas complejas, ¿no? Nos menciona que las ideas simples son aquellas que vienen directamente de la experiencia personal, y de la forma en que nosotros aprendemos de forma pues pasiva. Esto es curioso, porque es como aprendemos, por ejemplo, los colores, como aprendemos la noción de calor y frío, porque ustedes quizá tienen una noción de que hace calor o hace frío, y sin embargo, cuando una persona de otro país llega a, visitarnos, llega a visitar aquí Cuernavaca o cualquier país, pues vemos que los hábitos son como que diferentes, ¿no? Una persona que esté habituada al frío llegará, y en los días que para nosotros hace frío, pues se quita la ropa y dice, no, pues yo ando en camiseta. En cambio, nosotros pues decimos, no, ¿cómo hace frío? Estamos a 10 grados centígrados. Y una persona que esté habituada a fríos más fuertes, pues sí dirá, bueno, estamos a 10 grados, es un clima perfecto para andar en camiseta. Es decir, si nos damos cuenta, estas nociones se aprenden de forma empírica, dice John Locke. Nosotros aprendemos la noción de calor y de frío atendiendo a dónde vivimos, en la región geográfica en la que vivimos, y a las circunstancias de nuestro entorno. Porque si nuestra mamá nos repite muchas veces que ella tiene frío, que hace frío y que nos pongamos un suéter, llegará un punto en el que a determinada temperatura nosotros diremos tengo frío, aunque en la realidad puede ser que no haga tanto frío, que nosotros verificamos el estado del tiempo y no hace tanto frío, pero ustedes sienten frío. Dice, esas nociones se aprenden de una idea simple que aparece a partir de la experiencia y de la forma que entendemos pasivamente el mundo. Em, por otro lado, pues están las ideas compuestas o complejas, que surgen a partir de las ideas simples. Las cuestiones sobre el espacio, la causalidad y todo esto son ideas complejas. ¿Qué causa el calor? ¿Qué causa el frío? Ya serán ideas más complejas, y así es como se va entrando al pensamiento filosófico. De esta forma, John Locke considera entonces que las nociones del bien y el mal surgen a partir también del entorno social en el que nacemos y del entorno geográfico, físico, y vamos, en dónde estamos. Depende del contexto, y no como tal de que nazcamos con la idea de lo que es bueno y lo que es malo. Por esa razón, dice él, el ser humano no es ni bueno ni malo. Pero una vez que el ser humano se coaligó en este contrato social, porque él sigue hablando del contrato social, una vez que surgen estas ideas para crear al Estado para que nos cuide, entonces hay que pensar que hay ciertas cosas, ciertos derechos que le son inalienables al ser humano. Y dice, existe un derecho a la rebelión. Como una respuesta prácticamente directa a Hobbes, está diciendo hay un derecho a la rebelión. Es falso esto de que el, si el Estado, si el Leviatán se porta mal, pues ya no podemos hacer nada. No, dice Locke,
hay un derecho a la rebelión. John Locke considera que hay una ley natural, ciertos derechos naturales del ser humano, y uno de ellos es la libertad. Y como lo veníamos platicando en sesiones anteriores, hablábamos de que la libertad, en el sentido más amplio, implica que una persona pueda hacer todo aquello que no esté prohibido, que no sea intrínsecamente malo. Por esa razón es por la que vamos a encontrar que John Locke tiene mucho en común con los empiristas y principalmente con las teorías que vamos a ver más adelante de Immanuel Kant. Sin embargo, él dice, el ser humano no nace bueno, no nace malo, la sociedad es la que lo, lo forja, pero para que la sociedad lo pueda forjar de la manera correcta, tiene que ser libre. Los seres humanos nacen libres. Como son una pizarra en blanco, nacen libres, nacen iguales. Estas nociones de libertad y de igualdad empiezan a surgir ya en el siglo XVIII y gran parte de esas ideas se ven reflejadas en el pensamiento de John Locke, que precisamente dice las personas nacen libres y el ser humano tiene que ser libre desde el primer momento para poder forjar su propia ética. Y que además la educación viene precisamente de ahí. El hecho de que el ser humano sea una pizarra en blanco le permite a la sociedad forjar al ser humano de una mejor manera. De tal suerte que una buena persona va a ser aquella que fue forjada por la sociedad, por sus padres, por las circunstancias políticas, económicas, sociales, y que van a llenar esa pizarra en blanco y que le van a decir qué es lo bueno, qué es lo malo. Esta noción, si se dan cuenta, rompe con muchos esquemas, porque lo que anteriormente se decía es el ser humano nace bueno y después el ser humano nace malo. Pero no había esta idea de que el ser humano nace como una pizarra en blanco y que esa pizarra se va a ir llenando poco a poco con estos aspectos de bondad y maldad que le van a permitir al ser humano forjarse su propio criterio y que precisamente por eso el ser humano tiene que ser libre para poder forjarse su propio criterio y de esa forma, con mayor probabilidad, dice Locke, va a ser una buena persona. En clases posteriores vamos a platicar sobre Kant y vamos a dar un giro total a estas nociones, porque Kant también partirá de la idea de que el ser humano no nace bueno ni nace malo, pero la actividad que queda para esta sesión consiste en que ustedes respondan a través de la plataforma una pregunta que les hago en este momento. Si el ser humano no nace bueno ni nace malo, entonces, ¿qué define que los actos sean buenos o sean malos? ¿Es el ser humano o es el exterior? ¿Qué define que un acto sea bueno o sea malo? Porque habíamos dicho con Aristóteles, por ejemplo, que los actos humanos eran buenos en función de que me dieran felicidad. Pero si ya no es el ser humano bueno por naturaleza, ni malo tampoco, entonces, ¿qué define que el acto sea bueno o sea malo? Esto tienen que pensarlo ustedes. Es importante, la respuesta tiene que ser de ustedes con base en lo que acabamos de platicar. No quiero respuestas de internet de ningún tipo, ni siquiera que abran Google ahorita, no lo hagan. Contesten ustedes directamente. ¿Qué será lo que define que un acto sea bueno o sea malo? Si el ser humano no es ni bueno ni malo, pues entonces, ¿qué es lo que define que el acto sea bueno o sea malo? Piénsenlo, tienen un día para poder contestar esa pregunta y
nos vemos en la próxima sesión con el examen. Por favor, estudien para el examen y entreguen su ensayo, porque si no hay ensayo, no hay examen. Muchas gracias, que tengan un excelente día.